afectiva en el discernimiento y decidir, de Franz Meures. La memoria afectiva. El concepto básico de memoria afectiva es la represión, el más importante mecanismo de defensa en la teoría psicoanalítica. Por represión, los psicoanalistas entienden que ciertas experiencias, especialmente experiencias emocionales dolorosas, no se permite ya que afloren en mi vida consciente. Por ejemplo, cuando era niño, cada vez que intentaba hablar y manifestar mi opinión, era castigado. Por ello, expresar mi opinión ahora significa una experiencia muy mala. Está unida al dolor. De ahí puede suceder que para clarificar mi vida un poco y no vivir con dolor, esas emociones son alejadas de mi conciencia, pero siguen estando presentes y trabajando. Si estoy de pie ante mi superior, mi director, mi encargado, mi coordinador, puedo sentir un rápido latir del corazón porque deseo manifestar una decisión que quiero adoptar. Así que estoy ya movido profundamente y las emociones están trabajando. Pero no acabo de entender por qué estoy tan tenso, tan agitado, tan agitada. Si intentamos ayudar a los jóvenes a tomar decisiones, tenemos que tener en cuenta, en cuanto sea posible, toda la personalidad y también la memoria afectiva subconsciente. Por ello, si deseamos encauzarlos hacia un encuentro de intimidad, de relación con Dios, de una introspección consigo, tenemos que brindarles la oportunidad de manifestarse más y llegar a tener contacto con esta área subconsciente. Y les decimos, cálmate, basta que estés presente, abre tu corazón, deja que se manifieste lo que tengas presente en tu interior. Y entonces, después de un día, de 2 días, la persona podría entrar en su vida psíquica subconsciente y llegar a sentir más claramente sus movimientos interiores. Esto puede ser muy útil para examinar sus motivaciones y les puede ayudar a tomar decisiones más realistas. Madurez afectiva y capacidad para tomar buenas decisiones. Para tomar una buena decisión, la persona necesita cierta madurez afectiva. ¿Qué significa esto? Leemos en los documentos de la Iglesia sobre la formación de los sacerdotes que la madurez afectiva es muy importante. Pero esto es cierto para todo el mundo. Si quiero tomar una decisión acertada sobre mi vida, tengo que tener madurez en esta tensión de la que hemos hablado ya antes. Y tengo que tener madurez al tratar con todas las fuerzas que hay dentro de mí. Es decir que, por una parte, tengo que estar en contacto lo más cercano posible con mis emociones, para sentirlas, para saber que existen, para conocer lo que me mueve. Por otra parte, tengo que ser capaz de distanciarme de esas emociones y decir, cierto que siento, sería mejor ahora hacer esta cosa y esta otra. Pero hay otros aspectos que tengo que tener en cuenta. La madurez afectiva es la capacidad para sentir y vivir en cierto sentido con mis propias emociones, pero al mismo tiempo la capacidad para controlar o renunciar a deseos que esas emociones suscitan. En este contexto, es interesante tener muy en cuenta lo siguiente: la oración, la interiorización, el silencio, el encuentro con el trascendente, con el ser creador, para vencer a sí mismo y ordenar la propia vida sin determinarse por afección alguna que desordena todo nuestro ser. Ya el fundador de este tiempo de los ejercicios espirituales llama a las emociones que mueven, pero que no están de acuerdo con el fin general de la vida. Se llaman afecciones desordenadas.
quiere que la persona que está en este momento de hacer este ejercicio interior, en el proceso de tomar decisiones, esté en contacto con sus emociones. Eso es importante, pero que también sea capaz de controlarlas eficazmente, para poder así llegar a la indiferencia, que es tan importante para estar preparados para oír la llamada de Dios. Es decir, dejar esto, aquello, lo otro, para poder atender lo que en este momento ocupa mi atención. Hay un concepto que se encuentra en algunos libros que casi han desaparecido de nuestra vida espiritual, que es el de la mortificación. Ya en algún momento hemos reflexionado y hemos escuchado qué es la mortificación. La mortificación es la capacidad de distanciarnos de nuestras fuentes, emociones o pasiones. Ignacio de Loyola escribe sobre las cualidades de una persona que hace frente a una comunidad en general. Por ello dice que es importante que sea una persona mortificada. No que tenga que matarse a sí mismo, o matar sus deseos y emociones, o que sea un masoquista, sino que sea capaz de tratar sus emociones de una forma prudente y madura. La dimensión afectiva en las tomas de decisiones. Como leemos ya en algún momento que nos hemos acercado a este libro de los ejercicios espirituales, nos damos cuenta que hay que permitir relacionarnos con la voluntad. ¿Pero qué es la voluntad? No conozco bien las diferencias culturales presentes, pero cuando hablamos nosotros de voluntad, pensamos en algo muy racional. Cuando hablamos de una decisión racional, decimos yo quiero. Ese no es el concepto que ocupamos aprender y llevar a la práctica. La voluntad, según Ignacio de Loyola, es todo lo que mueve a una persona. Hoy, para expresar lo que Ignacio quiere decir por voluntad, usaríamos el término motivación. Lo que me mueve a mí. Por eso dice, mira las cosas que tocan a la voluntad, es decir, todas esas emociones interiores que me mueven. Estas pueden ser pensamientos, razonamientos, pero principalmente, como ya sabemos, fuerzas emocionales. Por ejemplo, comenzamos a predicar. Nos dicen que al predicar debemos llegar a la voluntad de los oyentes. No solamente hablarles razonablemente, sino llegar a su voluntad. Papel importante del deseo en el camino espiritual. Hace 100 años manteníamos principalmente una interpretación de lo que es esta interiorización en los ejercicios espirituales que estaba centrada en el punto racional de la toma de decisiones. Razonábamos así, considerando los pros y los contras y los aspectos de cada parte, y después decíamos, examinamos las ventajas y desventajas, etc. Pero esta no era la historia completa. En los comienzos, decía Ignacio, de mi vida religiosa, todavía aprendí que tenía que tener deseos de cosas piadosas, seguir a Cristo, por ejemplo. Pero esos no eran mis verdaderos deseos. El punto crucial era llegar a los verdaderos deseos de mí mismo. Recuerden en el Evangelio al ciego de Jericó, Bartimeo. Grita y suplica, Hijo de David, ayúdame. En esos gritos hay mucho vigor y todos le dicen que se calle. Pero él grita todavía más fuerte, Hijo de David, ven y ayúdame. Si realmente hay mucha fuerza en esos gritos,
Los traductores algunas veces nos han dicho que alza la voz, pero en realidad está gritando. Y entonces los discípulos dicen, atiéndele. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué deseas? En la pregunta, ¿qué deseas? Encontramos un montón de emociones. Y en nuestra educación, con mucha frecuencia hemos aprendido a no hacer caso de nuestros deseos. Hemos aprendido a escuchar lo que se espera que nosotros hagamos, pero en muchas ocasiones no hemos aprendido a escuchar y comprender cuáles son nuestros deseos verdaderos. Recuerdo que hace algunos años un seminarista vino a mí, porque muy cerca ya de su ordenación se había enamorado de una chica. El problema era grande y me decía, sí, debo primero liberarme de esto y luego llegar a la ordenación. Yo le dije, no me parece una buena idea acertada. ¿Qué pides en la oración? Me dijo, pido al Señor que pueda vencer esta tentación y así poder presentarme para la ordenación. Entonces le dije, veo que estás pidiendo en tu oración algo contra tus deseos. Aprende por favor a pedirle lo que deseas, aunque parezca un desatino. En el desayuno hablamos de casos de abuso sexual. En la dirección espiritual vi a esas personas y les pregunté, ¿puedo orar con esos deseos? Si esos son sus deseos, escuchadles. Sean sinceros. Pongan sus verdaderos deseos ante la presencia de Dios y veamos lo que sucede. Si descubres tus deseos verdaderos al Señor, Él puede curarlos y sanarlos. Por consiguiente, ¿qué es el deseo en el camino espiritual? Significa poner en contacto, en unión con Jesús, con las aspiraciones y emociones profundas que viven realmente nosotros. Si leemos el Salmo 137, en las orillas del río de Babilonia, los israelitas lloraban y gimen, y después al final, en los últimos versos, que nunca encuentran en la liturgia, que los omite porque una persona honesta nunca debería decir esas expresiones, leemos, bienaventurado el que arrebata a tus pequeños y las estrellas contra las rocas. Esos esclavos, en el exilio de Babilonia, estaban tan enfadados que no se atrevían a rezar en esos términos, y los excluyeron en un salmo que está en la Biblia. Eso es lo que se quiere expresar por deseos, emociones profundamente enraizadas en nosotros mismos y que realmente nos mueven. Con mucha frecuencia esos deseos no están conformes en el seguimiento de Jesús, y con ser mortificados y humildes, etc. Pero si ustedes quieren crecer, tengan que orar con esos deseos, esos verdaderos deseos.